Más de uno de ustedes se preguntarán, ¿y cómo son esos villanos del G2? Otros dirán, ¿y cómo son esos villanos de la CIA? ¿No? ¿Por qué los norteamericanos sí invadieron, o como quieran llamarlo, a Panamá y resulta que no lo hacen en Venezuela? Bueno, de eso y muchas cosas más puede hablarnos justamente nuestro invitado de hoy, porque él no solamente perteneció al G2, sino también a la CIA. Él trabajó como agente oficial cubano, se entrenó en nada menos que en la KGB y quisiera, además de darle la bienvenida, quisiera que nos hablara un poco qué es eso y qué aprendió él, qué le enseñaron, cuáles son las bases de algo que los venezolanos le echan la culpa de todo lo que está pasando en el país. El G2. ¿En qué trabaja el G2 en nuestros países? ¿Cuál es el trabajo del G2? Bienvenido. Un gusto, como siempre, estar contigo, Napoleón, y con tu querido público de audiencia. Mira, primero vamos a explicar muy brevemente qué es el G2. El G2, digamos, es un símbolo utilizado por los servicios de seguridad de Cuba que quedó identificado como el símbolo del terror en los primeros años de la mal llamada Revolución Cubana, cuando el aparato represivo de contrainteligencia que se fue creando desde el año 59 con asesoramientos soviéticos, fue destruyendo durante años de una manera despiadada a toda la oposición cubana, penetrando las organizaciones que lucharon contra la dictadura castrista, haciendo sentir que toda la población se sintiera espiada. Entonces, ese monstruo, diríamos, de contrainteligencia represivo que se creó en Cuba, primero en el primer año 59 fue el Departamento de Información e Inteligencia del Ejército Rebelde, después hasta que se crea el G2 como tal, o se utiliza la sigla G2 que incluso se hereda del ejército de Batista, ¿no? Pero eso fue en el 62 cuando se crea, ¿no? 61. 61. 61 oficialmente, o sea, el G2, ¿qué cosa es? El pueblo cubano identifica G2 al aparato de contrainteligencia de Cuba, como yo te expliqué una vez anteriormente en un programa tuyo. Es un aparato gigantesco compuesto por alrededor de 100.000 oficiales, que para un país que tiene 11 millones de habitantes te podrás imaginar que es una cifra gigantesca. Por eso son oficiales a su vez que deben manejar a cientos de miles de fuentes en toda la población cubana o en todos los centros de trabajo de Cuba. O sea, un aparato gigantesco. Y es lo que asociaba a la gente. Pero el G2 es más que eso, porque el G2 incluye las principales direcciones de la seguridad del Estado cubano. O sea, yo que era parte de la inteligencia, que mi trabajo era fuera de Cuba, que es lo que voy a describir ahora, que en este caso la inteligencia es responsable de lo que pasó en Venezuela y luego la contrainteligencia fue a apuntalar la represión en Venezuela. Pero bueno, el G2 lo integra lo que antes era la Dirección General de Contrainteligencia, que hoy en día es Dirección de Inteligencia del Ministerio del Interior, y lo que antes era la Dirección General de Inteligencia del Ministerio del Interior, que era donde yo trabajaba, que hoy en día es Dirección de Inteligencia del Ministerio. Le quitaron el término de general, se lo quitaron hace como casi 30 años. Entonces, estos dos aparatos, nosotros, por ejemplo, en la inteligencia teníamos, al igual que los oficiales de la contrainteligencia, un carnet que en letras verdes, letras negras decía Departamento de Seguridad del Estado, estaba jaspeado en verdes, ahí estaban todos los datos del oficial, y entonces en letras verdes, letras negras, Departamento de Seguridad del Estado, en letras verdes decía G2. Era, diríamos, algo que el pueblo de Cuba temía. Fue un símbolo más que otra cosa. Entonces, esas dos direcciones que forman, diríamos, los departamentos, las dos direcciones de la seguridad del Estado, se le llama y tienen un carnet que los unifica, que se llama, que es conocido como G2 o Departamento de Seguridad del Estado, que agrupa los órganos de la seguridad de Cuba. Ahora, yendo a lo que va a suceder en Venezuela con el G2 cubano, para que los venezolanos entiendan qué cosa es el G2, bueno, la inteligencia... O sea que las primeras víctimas del G2 fueron los propios cubanos. Y no solamente los cubanos que estaban conspirando contra el régimen, sino todos los cubanos en general. La isla completa, porque G2, o sea, no solo destruyó, aniquiló, mandó a la cárcel a decenas de miles de cubanos, que las cárceles cubanas llegó un momento que llegaron a tener más de 100.000 presos en los primeros años, destruyeron
las guerrillas contra Castro en el Escambray y en otros lugares del país, y varias organizaciones que se crearon desde el año 59 para luchar contra la dictadura. Pero además de eso, es la que controla lo que habla la gente en los centros de trabajo, es lo que controla la que habla la gente en quién entra y quién sale de cada casa en las cuadras. O sea, es el aparato ese represivo y de control interno que afecta a toda la población cubana. Ahora, antes de que me hables qué hace el G2 cubano en Venezuela, y especialmente en los años donde tú estás más informado de lo que pasaba allí en Venezuela y de lo que hacían tus compañeros del G2 en Venezuela, ¿qué te enseñaron a ti? O sea, para ser G2, ¿qué uno aprende? ¿Te enseñan a matar? ¿Te enseñan a espiar? ¿Te enseñan a qué? Como te acabo de explicar, el G2 lo integran, o el Departamento de Seguridad del Estado de Cuba, lo integran diferentes órganos de la seguridad. La contrainteligencia, que no era donde yo trabajaba, pero que sabía yo cómo funcionaba, porque conocí mucha gente en la contrainteligencia, es la que se educa y se forma, también fueron formadas por la KGB, fueron formados en buena medida por los soviéticos, en todo lo que es la represión y control interno, que es espiar a cada ciudadano en su casa, controlar, en aquella época controlar los teléfonos, hoy en día los medios digitales de comunicación, controlar las comunicaciones vía correspondencia, espiarlos en sus casas con registros secretos cuando sospechan de ellos, controlar a toda la población y a todos los sospechosos, que realmente en un régimen, estos regímenes totalitarios, toda la población siempre es sospechosa. Entonces, prácticamente toda la población siempre es foco de eso. Eso por un lado. Por otro lado estaba lo que yo trabajé, o sea, lo que yo me especialicé, que éramos un servicio más pequeño en número, pero muy efectivo, porque éramos un juguete que en mis tiempos le ofrecía servicios únicamente a Fidel Castro. Era el juguete de Fidel Castro de la inteligencia cubana, nosotros éramos un servicio mucho más pequeño, pero bueno, formábamos parte del G2, trabajábamos básicamente fuera de Cuba. Te hago un muy breve comentario anecdótico. La inteligencia cubana estaba, posiblemente parte de ella está todavía, en un edificio que está en La Habana, en la esquina de Línea y A, en El Vedado, en el municipio Plaza de la Revolución. Entonces, en esa cuadra hay varias dependencias más, edificios. Enfrente hay un edificio de apartamento que viven oficiales de la inteligencia, están los laboratorios de idiomas. Es un edificio de 15 pisos, de 14 plantas, se le construyó una planta 15, aunque realmente serían 14 pisos, porque en Cuba, en los edificios que se construían antes del 58, que era cuando se construyeron buenos edificios, después eso no se ha construido nada bueno. Por superstición no había piso 13 en los edificios. Igual que en Estados Unidos. Igualito que en Estados Unidos. Entonces, en la inteligencia, habían varias dependencias más de la inteligencia en esa misma cuadra, pero había un par de edificios que no eran de gente de la inteligencia. Y los muchachos a veces salían a jugar pelota a la calle. Entonces, los muchachos cuando salían a jugar pelota decían, oye, del G2 internacional para allá es FAO. O sea, los muchachos asociaban, nos decían, o sea, todo el mundo sabía en la zona que nosotros éramos el G2 internacional. Es anecdótico, pero es interesante, ¿no? Nosotros vestíamos de civil, aunque la guarnición del edificio, éramos militares, pero vestíamos de civiles, pero la guarnición del edificio era militar. Incluso es militar todavía. Entonces, volviendo, entonces nosotros nos entrenaban en el trabajo de destruir a la sociedad occidental. ¿Y cómo se hacía esto? Bueno, lo enseñaban muy bien los soviéticos, que tenían una escuela de inteligencia, que lo hablamos la otra vez, de larga data, heredada y copiada de la inteligencia zarista. Este trabajo de inteligencia que desarrollábamos nosotros en los diferentes países era reclutar agentes para que trabajaran de manera secreta para la inteligencia cubana, o sea, para la dictadura cubana, por diferentes motivaciones políticas o político-ideológicas, porque hay motivaciones políticas e ideológicas y hay mucha combinación de política ideológica, el antiimperialismo, etcétera, etcétera, etcétera. La base material puede ser dinero, porque se pagaba también por fuentes de importancia, o a veces la base material era un negocio, intereses materiales. Y lo que se llamaba, por una traducción del ruso, la base moral psicológica, que la moral psicológica no es otra cosa que el chantaje o el comprometimiento.
Pues estas fuentes, ¿dónde se reclutaban? En un país, por ejemplo, en Venezuela. Bueno, ¿dónde reclutaba gente la inteligencia cubana? Bueno, la inteligencia cubana, a través de los oficiales, que éramos nosotros, reclutábamos a gente, para poner el ejemplo de Venezuela, en la presidencia de la República, en el Congreso, en el Senado, en los medios de comunicación, las radiales, escritos, audiovisuales, etcétera. En los círculos académicos, en las Fuerzas Armadas, en los aparatos de seguridad. No hay un sector de, de una sociedad occidental que no sea receptor de este trabajo agresivo de la inteligencia cubana, que por cierto, debo aclarar, y termino antes que sé que me vas a decir algo, es importante, el servicio de inteligencia cubano está reconocido por los países, diríamos, más importantes del mundo occidental, que Cuba tiene, primero desproporcionar a los recursos económicos de Cuba, pero Cuba tiene uno de los mejores servicios de inteligencia del mundo, todavía hasta el día de hoy. Ok, cuando dices para destruir a la sociedad occidental, ¿qué quieres decir exactamente con eso? ¿Cuáles eran lo que les pedían hacer? ¿Cuál era el trabajo de ustedes de destrucción? ¿Cómo están destruyendo la sociedad occidental? Entonces, ¿cómo se maneja esto? Se maneja muy sencillo. Cuando uno recluta, yo voy a poner un ejemplo de un país el último país donde yo deserté, Ecuador, que nosotros llegó un momento en que cuando el presidente Rodrigo Borja Ceballos ganó la presidencia en agosto de 1988, el secretario privado del presidente, Mariano Bustamante, estaba reclutado por la inteligencia cubana desde el año 1980, con comunicaciones secretas, recibía sus mensajes por radiofonía, o sea, son transmisiones de radio que se reciben en la madrugada, en la casa, codificadas, entregaba sus informes semanales en película blanda. Esa película blanda, es muy, voy a ponerme a describir las técnicas de comunicación de inteligencia, la embutía, qué sé yo, una cajetilla de cigarro, en cualquier cosa, y la cargaba a un escondrijo, que son las operaciones de inteligencia, esa que se carga, se pone una señal, después viene el oficial, la descarga. Bueno, el secretario privado del presidente electo en ese momento, y que fue presidente, era agente nuestro hacía casi 10 años. Teníamos, de los que fueron ministros de Borja, al menos 4 ministros eran agentes de la inteligencia reclutados por la inteligencia cubana durante muchísimos años. En el Congreso habían agentes. Se estaban trabajando varios casos importantes en las Fuerzas Armadas. No había penetración en las Fuerzas Armadas, pero bueno, el objetivo era lograrla. Cuando uno penetra, teníamos agentes en la prensa, periodistas que le decíamos, hace falta que publiques esto, publica lo otro. O sea, manejábamos los sectores culturales y académicos muy bien, las universidades, con agentes que a su vez nos ayudaban a reclutar a otros agentes, porque los mismos agentes ayudan a reclutar a más gente. Se crea toda una red de informantes y de espías. Entonces, okay, con esto, voy a la respuesta tuya, voy a la respuesta ahí. Ajá. Con todo esto es que se logra, el trabajo de la inteligencia es obtener información de los acontecimientos que van a suceder para influir sobre los mismos antes que sucedan. Entonces, primero, la inteligencia va acercando a través de su trabajo de influencia con todos los agentes. Fíjense, el presidente que yo mencioné no estaba reclutado por la inteligencia cubana, pero estaba rodeado de agentes cubanos. Entonces, ¿cuál es la idea? Acercarlo internacionalmente a las políticas de Cuba y al mismo tiempo ir penetrando por otras vías la sociedad, todo diríamos, la piel de la sociedad o la epidermis de la sociedad, con las ideas convenientes a los intereses de la revolución cubana o de la llamada revolución cubana, de la dictadura cubana. Y bueno, toda esta cosa que sabemos de la filosofía de la lucha de clases, etcétera, etcétera, etcétera. Pero esa es parte del trabajo. Había otro trabajo que por otra parte, o sea, nosotros controlábamos los acontecimientos, influíamos en los gobiernos. Cuando usted veía las votaciones en Naciones Unidas o cuando usted veía gobiernos que no eran comunistas en América Latina, que se acercaban a las posiciones de Cuba, cuando usted veía todo eso, eso era fruto muchas veces del trabajo de la inteligencia cubana. O sea, Cuba estaba debilitando y descomponiendo esas democracias a través de su trabajo de agentura. Pero al mismo tiempo, otro servicio de inteligencia que había en Cuba, paralelo al nuestro,
que los que lo formaban habían sido fundadores de la inteligencia y después en el año 68 se fueron con Manuel Piñero Lozada, Barbarroja, primero para el Departamento de Liberación Nacional y después en el año 1973-74 fue el llamado Departamento América del Comité Central del Partido, que hoy en día se conoce como Área América. Bueno, ese departamento era a su vez el que con el apoyo de nosotros y de la Dirección de Operaciones Especiales del Ministerio del Interior era quien manejaba los grupos subversivos, pero al mismo tiempo era el encargado de penetrar en la otra parte de la epidermis de las sociedades latinoamericanas. ¿Cómo? Todos ellos eran los que atendían a los dirigentes sindicales, dirigentes indígenas, dirigentes de organizaciones femeninas de izquierda. Entonces, cuando usted ve el ejemplo del señor dictador Maduro, formado en Añeco López en Cuba, bueno, eso es trabajo de la inteligencia cubana y de la oficina de Piñeiro. ¿Por qué? Porque ellos eran los que trabajaban con los dirigentes sindicales que llevaban. Entonces, habían escuelas en Cuba políticas para cuadros para las mujeres era la escuela Fe del Valle, que era la escuela de la Federación de Mujeres Cubanas, que habían cursos para las mujeres latinoamericanas, cursos de 3 meses, cursos de 6 meses, cursos de 1 año. Lo mismo era para los demás. Yo le puedo decir que para mí, y bueno, desde el momento que ya hablamos en el anterior programa de cómo yo evolucioné y maduré, y comprendí lo que era el marxismo, comprendí cómo habían destruido mi país, etcétera. Pero si yo voy a hacer un análisis, como hice incluso antes de yo haber desertado, de cómo las sociedades del mundo libre no entendían que el trabajo de la inteligencia cubana junto con y los países democráticos que permitían y sabían abiertamente que iban decenas, cientos de líderes, repito, estudiantiles, sindicales, de organizaciones femeninas, de organizaciones indígenas, y toda esa gente iban a Cuba, se les lavaba el cerebro en escuelas políticas, se les ayudaba económicamente después a sus organizaciones, porque Cuba a todas esas organizaciones las banqueaba y las banquea. ¿Okay? Entonces, todos esos líderes estudiantiles, usted tiene el caso de la otra señorita Estado Señora en Chile, o los otros grupos indígenas no sé dónde, o los sindicatos desestabilizando el año pasado en Chile y en otros países. Eso es fruto de este trabajo de penetración, como yo digo, esta es la otra parte. Por un lado está la inteligencia política, influencia para ir debilitando los gobiernos, y por el otro lado esto de destruir la epidermis de la sociedad. Okay. Entonces, sí. Vamos con una cosa práctica. Fíjate, yo fui director y se ganó el Premio Nacional de Periodismo con mi dirección de una de las principales revistas en Venezuela, llamada Momento. Tenía el programa de opinión más importante de la televisión en las mañanas por Venevisión y era el discjockey en una época más popular de Venezuela en Radio Capital. O sea, que soy elegible para que tú, agente del G2, supongo yo, trates de contactarme. Pero yo no soy comunista ni oficialmente. Eso sí, soy libre pensador. Es decir, soy un tipo abierto, creo en la libertad de expresión, creo, inclusive puedo hablar con un enemigo ideológico mío. ¿Cómo te me acercas? Primero, ¿quién decide que tú te tienes que acercar a mí? Yo estoy, por ejemplo, asignado, tengo la fachada de, qué sé yo, como tuve de cónsul, de vicecónsul, o la fachada de... Mira, yo tuve en Ecuador, yo tuve una fachada muy interesante porque yo había sido cónsul y vicecónsul en Bolivia antes, había tenido fachada de relaciones exteriores, pero yo estaba de representante de empresas de comercio exterior y al mismo tiempo era representante de Cuba Artista. Cuba Artista es la empresa que maneja todos los artistas de Cuba al exterior. Entonces, yo me vinculé mucho al mundo. Incluso yo llevé a figuras como Pablo Milanés. Pero entonces, vamos a hacer una cosa concreta. Te la pongo facilita. Yo detecto que tú eres Napoleón Bravo. Es una destacada figura, pero al mismo tiempo yo estudié a Napoleón Bravo porque es una gente que lo conocen, tiene ideas nacionalistas, no es comunista, pero bueno, a lo mejor Napoleón Bravo, me enteré que le gusta el dinero, o a lo mejor me enteré que a Napoleón Bravo, aunque está casado, le gustan las chicas y sale con muchas chicas,
o me enteré que Napoleón Bravo, o sea, cuando yo hago el estudio me aparecen las debilidades y las posibles motivaciones de Napoleón Bravo, que pueden ser muchos, pero vamos a coger una de ellas. Yo descubro que Napoleón Bravo, aunque no es comunista, tiene sentimientos antiimperialistas, no simpatiza con los gringos. No solamente no, pero en el caso mío tenías que saber que soy antifidelista y que llamé a Fidel Castro en su cara dictador cuando lo entrevisté. Entonces, ¿cómo te me acercas entonces? Bueno, ya con eso me estoy dando cuenta que Napoleón Bravo era un hueso difícil de roer, pero a lo mejor va. Y en que soy un gusano. Exactamente. Pero a lo mejor vaya en ese estudio, Napoleón. Yo me doy cuenta que ideológicamente tú no eres reclutable, pero te repito, descubrí que 3 veces saliendo de la radio te le quedaste mirando a una chica. O que tengo un amante. Entonces, descubrí, no, a lo mejor no la tienes, te la busco, te la pongo en el campo visual, te hago caer en una trampa de esa naturaleza, por ejemplo. Es un trabajo muy sucio, pero se hace así, o sea, te hago caer en ese, o ya la tienes o te la creo, y tú pisas el palito. Y entonces en ese momento, cuando está todo eso listo, pues yo me siento, te invito a almorzar un día, y entonces yo quiero hablar con usted, yo sé que usted piensa distinto que yo, pero tú me vas a aceptar el almuerzo, ¿no? Posiblemente, va a decir, bueno, vamos a almorzar, no sé, bueno, nosotros te digo, vamos a tomar una copa, vamos a tomar un café. Y entonces en ese, bueno, es una lástima, usted sabe que nosotros, y después una conversación muy educada, muy fina, donde tú vas a ser como eres una persona que además está dispuesta a hablar con la gente que discrepa ideológicamente o políticamente de ellos. En medio de esa conversación yo digo, no, Napoleón, yo creo que usted tiene un problema muy serio. ¿No? ¿Cuál es? El problema suyo es que, mire, yo pienso que qué sé yo, puedo deslizar una fotografía arriba de la mesa. Porque usted tenía que tener más cuidado con su vida privada. Y empiezo. O sea, a lo mejor tú me dices, no, te levantas de la mesa, te ofende y le digo, mándame esa foto, mándasela a mi esposa y mándasela por los periódicos. A lo mejor reaccionas así. Ok, es posible. A lo mejor no. Pero bueno, esas son todas las cartas sucias que se juegan en el trabajo de la inteligencia. En el caso de Venezuela. O sea, no sé si el ejemplo perfecto. Además, lo estamos haciendo para clarificar, ¿ok? Para que la gente entienda cómo es ese trabajo, que no solamente lo hace el G2, por cierto. Okay. Del otro lado también suelen hacerlo. Mira, ahora, ¿recuerdas alguno de los nombres que captaste en Venezuela? Bueno, yo no trabajé en Venezuela nunca en la inteligencia, pero fui amigo de todos los oficiales que trabajaron en Venezuela. Cuando no había relaciones diplomáticas, se trabajaba desde terceros países. Cuando se restablecieron las relaciones diplomáticas y se reabrió el Centro de la Inteligencia Cubana a finales de los 70, Manuel John Lescano fue el primer jefe de centro, el chino Mario, era el seudónimo, Mario era el seudónimo y su nombre Manuel John Lescano fue el primer jefe de centro en Venezuela en el 78. Después tuvo problemas de alcoholismo y lo sustituyó Infante, Carlos Infante Salesa, que por cierto fue el que dirigió a principios de los años 80, que esto no se habla, no te interesa a lo mejor, pero lo voy a decir porque es una realidad, y fue una violación muy grave en Venezuela. El difunto, que yo no lo conocí, para que la aclaración nunca, pero bueno, me imagino que habrás oído el caso de Luis Posada Carriles. Claro. Bueno, Luis Posada Carriles, que en ninguno de los juicios que se hizo se pudo nunca determinar si realmente tuvo participación o no en ese hecho abominable, o sea, totalmente la aberración que se hizo con haber derribado el avión de Cubana Aviación. No se pudo probar nunca que él tuvo que, bueno, Posada Carriles cae preso en Venezuela y fue absuelto un primer juicio, si no me equivoco, una primera instancia de justicia, y después se mantuvo detenido. Fidel estaba tan molesto con Posada Carriles, odiaba tanto a Posada, porque además Fidel conocía a Posada Carriles de Cuba, de la universidad, y Fidel a toda la gente que él había conocido y sabía que eran, como decían en Cuba, eran guapos, o sea, que eran tiratiros y que no le tenían miedo. Fidel esos tipos, o esas personas las respetaba mucho, además las odiaba y las trataba de sacar del campo
Además, así mataron a unas cuantas gente aquí en el exilio, porque la inteligencia cubana también mataba, ¿ok? O mata, o asesina. Entonces, esto selectivamente, pero lo hace. Entonces, Fidel Castro dio la orden a la inteligencia de asesinar a Posada Carriles. Entonces, Carlos Infantes Salesa, que era el jefe de centro que sustituyó a Mario, a Manuel John Lescano, a Mario, el chino. Conrado era el seudónimo de Infantes Salesa. Dirigió una operación para asesinar a Posada Carriles en la cárcel donde estaba, donde se reclutaron personal de seguridad, reclutó la inteligencia y personal en la cocina de la cárcel. Y desde Cuba se envió el potion, o sea, el veneno, para envenenar a Posada en la comida. Justo cuando estaba lista la operación, creo que fue la diferencia porque hubo mucha molestia en Cuba, esa operación se trabajó como un año. Y cuando estaba listo todo para asesinar a Posada en la cárcel, cosa que, vamos a decir una cosa, todo el mundo es inocente hasta que le prueben que es culpable, o sea, nadie tiene derecho a asesinar a nadie hasta que no se un juicio previo, además, tampoco, para eso están los sistemas legales donde no hay pena de muerte, no hay pena de muerte, en fin. Sabemos que el asesinato siempre es una cosa inaceptable. Entonces, sí, pero no te pongas exquisito porque lo hay en todas partes del mundo y con bueno, todo tipo de sistema. Bueno, pero déjame hablar políticamente correcto. Está muy de moda en estos tiempos, además, ser políticamente correcto. Entonces, el humor parece que lo tengo hoy bastante destacado. Entonces, bueno, volviendo al tema, Conrado dirigió esa operación y justo unas 2 semanas antes o 10 días antes del día de la ejecución logró escaparse Posada Carriles de la cárcel en Venezuela. Pero bueno, esa es una manera que te muestra cómo, gracias, o sea, realmente esto, si no se hubiera escapado de la cárcel, lo hubiera asesinado Cuba en la cárcel. Es un elemento interesante, ¿no? Sí. Y después, bueno, falleció aquí hace un tiempo. Yo no lo conocí en persona, no, nunca tuve elementos, o sea, no conozco personas que me han dicho que él era inocente de ese hecho. Él lo negó hasta el final de sus días, que él no había participado en ese hecho. Y al mismo tiempo tuvo otras acciones patrióticas en relación a Cuba, a la lucha por la libertad de Cuba e incluso en la lucha por su país adoptivo, que fueron los Estados Unidos, porque estuvo en el ejército americano y trabajó para las agencias de inteligencia norteamericanas. Okay. Hizo muchas cosas buenas también. Ok, pero me diste una capotilla sin ser torero. La pregunta era, un ole, ¿no? La pregunta era si sabes alguno de los nombres que o tú o tus compañeros, dijiste que más bien fueron tus compañeros los que reclutaban gente en Venezuela, de algunas personas importantes que según tus propios compañeros, como una conversación de un triunfo, ¿no? Dijeron que reclutaron. ¿Recuerdas algunos nombres? No tengo nombres en el caso de Venezuela. Sí te puedo decir una cosa, porque como tuve compañeros con los cuales compartía, intercambiamos en términos genéricos, incluso hacíamos intercambios de comparación de cómo avanzaban los trabajos en los países, eso se hacía. La división nuestra no era una división tan grande en la inteligencia. Sí puedo decir que los resultados de la inteligencia cubana en Venezuela eran muy buenos. Había penetración en ambas cámaras del Congreso, había penetración en los partidos políticos de Venezuela, había muy buena penetración en la prensa y en los medios de comunicación de Venezuela, y había penetración en las Fuerzas Armadas de Venezuela. Eso sí lo sé. Desgraciadamente no. Si hubiera nombres, pues fíjate que te mencioné Ecuador, te puedo mencionar otros países, los nombres. Los que yo trabajé 7 países de América Latina, te puedo empezar a dar nombres porque los conocía a todos. Pero en el caso de Venezuela, tuve las referencias de que sí. Y bueno, lo que avala que lo que estoy diciendo que esto era cierto es que, bueno, si en los países que yo trabajé existía y lo teníamos, y en Venezuela se había hecho muy buen trabajo porque habían habido muy buenos oficiales y muy buenos jefes, entonces, bueno, lo que me decían debe haber sido cierto. Y creo que los hechos lo probaron porque al final, lo que pasó con el señor Hugo Chávez Frías y su proceso, no solo es la figura de Hugo Chávez y el momento en que Fidel ya lo recluta o si estaba ya rodeado antes por la inteligencia cubana. No, ese no es el punto. La llegada y la consolidación de Chávez y en el poder en buena medida ayudó posiblemente la penetración de la inteligencia cubana en partidos políticos venezolanos, en los medios de comunicación venezolanos, en los sindicatos,
en las organizaciones, o sea, todo eso son, cuando usted maneja toda esa red en un país, es muy fácil que un personaje como Chávez Frías haya podido insertarse dentro de Venezuela como se insertó. Pero es que además un hermano de Fidel Castro pertenecía al Partido Comunista y no lo ocultaba. Un hermano. Aunque Chávez nunca dijo ser comunista ni remotamente, inclusive en unas declaraciones cuando le preguntaron sobre Fidel Castro, que si era un dictador, dijo que sí, que era un dictador, sin especificar de que se trataba de la dictadura del proletariado. Fidel se cansó de decir que no era, hasta el año 61, Fidel se cansó de decir que él no era comunista. Y desde la sierra, yo no soy comunista, y tenía a la Caridad del Cobre aquí, y un crucifijo, o sea, no. O sea. Pero ¿y cómo? Es lo mismo lo que se le dice a un militar y lo que tiene que hacer un militar reclutado por el G2 que lo que tiene que hacer un intelectual reclutado por el G2, ¿no? Que por cierto, Carlos Alberto Montaner tiene un libro que no recuerdo el nombre y es uno de los que más me ha gustado de él, que detalla cómo la dictadura soviética, primero Rusia, porque no existía todavía la Unión Soviética, infiltró a la intelectualidad de Occidente y con detalles de fechas, de reuniones y todo. Pero entonces, ¿qué supuestamente tiene que hacer un militar reclutado para saber y descubrirlo hoy en día? ¿Qué supuestamente tiene que hacer un intelectual reclutado? Y sobre todo, porque son los que tienen más cerca el pueblo en general, ¿qué es lo que tiene que hacer un periodista o un dueño de una emisora de radio o de televisión reclutada? ¿Cuál es el trabajo específico de cada quien? Voy a poner un ejemplo. En Perú, esto fue una cosa muy interesante. A mediados de los años 70, la inteligencia cubana, en épocas del general Velasco Alvarado, fue el primer país que yo atendí después en la inteligencia, reclutó a un mayor de la inteligencia cubana, perdón, un mayor del ejército, del área de inteligencia de las Fuerzas Armadas peruanas, que ese mayor en los años 80 llegó a general de división y a jefe del servicio de inteligencia de Perú. El agente Calato, ¿ok? Ese era el seudónimo del agente. Y su hermano, en el momento en que yo deserté, era el embajador de Perú en la Unión Soviética. ¿Ok? Entonces, eso le da la medida de cómo juega la inteligencia cubana. Y Calato tenía una red que trabajaba para él, o sea, y viajaba secretamente, porque estos agentes muy importantes viajan a Cuba secretamente en viajes ilegales. Y las dos veces que había estado en Cuba los recibió Fidel Castro, en viajes secretos. Entonces, es un ejemplo. Entonces, la misión de Calato era tener controladas las Fuerzas Armadas peruanas para el día que Cuba quisiera lanzarse en una aventura y le saliera bien, a lo mejor podía dar un golpe de Estado de izquierda en Perú. O sea, pero por el momento tenía bajo su control. En aquella época llegó a tener el control de las Fuerzas Armadas, o sea, del aparato de inteligencia. Esos son los militares, pero antes, ¿cómo se puede viajar secretamente hoy en día a Cuba? Oh, todavía hay vía. Yo le voy a decir en mis tiempos cómo era. En mis tiempos era muy sencillo. Nosotros, un ejemplo, un agente, Q-141, un agente que yo llevé, por ejemplo, que era la agente más importante que teníamos en Chile en mi época, que lo atendíamos por radio, además lo dirigíamos desde Cuba y a través de micropuntos él enviaba a Perú en libros semanales sus informes, porque en aquella época, en épocas de General Pinochet, no había relaciones diplomáticas, no había presencia física nuestra, había que dirigirlo de terceros países. Bueno, Q-141, puedo decirle el nombre si quiero también, viajaba, cuando yo lo llevé a Cuba en el año 1984, a principio, a él y a la esposa, le indicamos por radio que viajara a Madrid, España. En Madrid se hizo un contacto secreto con él por parte de un oficial del centro, se le entregó dinero en efectivo para el viaje, el itinerario y documentación falsa, un primer juego de documentación falsa ecuatoriano dentro de una agenda, en una parte, un escondrijo, un acceso secreto dentro de esa agenda, estaban los dos pasaportes de él y el de ella, en otra parte, o sea, le dimos el dinero efectivo, entonces él le indicó, mira, tú ahora vas a viajar a Austria, cuando llegues a Austria, en un tren,
cambias de pasaporte. Y el caso es que terminaba llegando a Checoslovaquia, a la antigua República de Checoslovaquia. En la República de Checoslovaquia lo estaban esperando oficiales de la inteligencia cubana. Ese era un centro de apoyo de la inteligencia. Ahí se le quitaban esos pasaportes, se le daba documentación cubana, de ahí los enviaban a Moscú y de Moscú a La Habana. Eso era en aquella época. Hoy en día, yo le puedo decir que con las comunicaciones, cuando aquello Cuba tenía menos comunicaciones internacionales por vuelos que las que tiene hoy en día, bueno, ahora no por el coronavirus, pero bueno, en épocas normales, ¿no? Hoy en día yo le digo que habrían 20 maneras de hacerlo. Le hace usted un paseo por Europa, por 2 o 3 países de Europa, y con buenos cambios de documentación, la inteligencia cubana, que además es quien le preparaba la documentación a los subversivos que manejaba Cuba en el mundo, tiene un departamento de documentación fantástico, que tienen evidencias constantes de documentos de todo, de muchos países, de países muy importantes del mundo. O sea, la documentación falsa que fabrican, y a veces no es ni falsa, es verdadera, es muy buena. Entonces, hacer un recorrido por 3 o 4 lugares del mundo y después hacerlos cambiar de documentación y que tomen un avión y se bajen en La Habana, no es tan complicado. Ok, ahora vamos a ver, ¿qué tiene que hacer un intelectual, ¿no?, que ustedes han reclutado, que el G2 recluta? Tremendo. Eso aquí, por ejemplo, en Estados Unidos lo vemos todos los días y nos afecta todos los días. Primero, si usted es intelectual, da la casualidad que es profesor universitario, maravilloso, porque ese profesor universitario va a estar mirando a los muchachitos jovencitos con motivaciones políticas y para estudiarlos y ayudar a reclutarlos. Y esos muchachitos jovencitos, reclutados después por la inteligencia cubana en nombre de la lucha de la igualdad del mundo, como para que no existan más pobres y toda esa cantidad de mentiras que dicen ellos, que realmente no les interesa el mundo, ni les interesa a los pobres, y eso lo sabemos nosotros perfectamente bien, pero bueno, a los jóvenes les lavan la cabeza con esas ideas, y los jóvenes idealistas muchas veces se lo creen, y entonces los proyectan después, como proyectaron a Ana Belén Montes, y le dicen, bueno, ahora tú, ya en la universidad te conocían como una chica, como un chico de izquierda, ahora tú vas a estar, cuando te gradúes en la universidad, vas a ir cambiando poco a poco de posiciones políticas, vas a parecerte más vas a irte acercando más, diríamos, a la socialdemocracia, y después a lo mejor un poquito más a la derecha también, pero bueno, primero puedes llegar hasta socialdemócrata, y dentro de un par de años aplica a la Agencia de Defensa Nacional, como aplicó Ana Belén Monte, o aplica al Departamento de Estado, o aplica a la CIA, o aplica al FBI. Y entonces, ellos trabajan a largo plazo porque ellos, a diferencia que lo hablábamos la otra vez de las democracias que trabajan a 4 años, ellos pueden trabajar para dentro de 7, ellos han estado 60 años y piensan que van a estar 60 años más. No van a estar, pero piensan eso. Entonces, pero ese intelectual, volvemos al intelectual, aparte de hacer ese trabajo, si es profesor universitario, ya sea profesor universitario o no, hace otra cosa muy importante, crea estados de opinión. Entonces, aquí vamos a las universidades norteamericanas, o vemos a los medios académicos norteamericanos, y diríamos, es donde más ideas incomprensibles, personas muy preparadas, tal vez muy bien intencionadas, son los más manipulables por los servicios de inteligencia como el de Cuba, igualito que lo eran antes por los soviéticos, porque además es un trabajo que inició la KGB en los años 70, también en los medios académicos norteamericanos, por poner. Entonces, eso, estoy hablando de Estados Unidos porque estamos aquí, o sea, y yo no, y digo esto porque para que entienda, si esta es la potencia más fuerte del mundo hasta el día de hoy, y eso ha pasado aquí, te podrás imaginar tú y todos, tu audiencia o teleaudiencia, cómo será en América Latina y en el resto del mundo. O sea, bueno, aquí en Estados Unidos, lo comentaba con mi esposa hace ya años, en el aeropuerto de la Florida, de Miami, que debía estar súper vigilado por la cantidad de castristas que hay allí espiando y grupos y demás, en 2 oportunidades diferentes esperando un avión, escuchamos a gente de limpieza hablando maravillas abiertamente de Fidel Castro, que decíamos, bueno, pero si esto es un lugar de seguridad, ¿no? Tienen contratado a gente que abiertamente habla de Castro. Pero ya que estás tocando ese tema, y antes de llegar a los medios de comunicación, lo que está pasando en Estados Unidos,
en este momento con el asesinato, porque fue un asesinato, eso es verdad, de este policía, que es verdad que ya está destituido, que lo van a enjuiciar, que hasta la mujer se separa de él, pidió el divorcio, pero él junto con otros 2 policías mataron a un hombre que estaba pidiendo auxilio y supuestamente porque él, consciente o inconscientemente, porque bueno, es que una vez a mí me dieron un billete de $100 falso, que me lo dijeron, que cuando lo fui a depositar en el banco, en mi cuenta, me dijeron, mire, pero este billete es falso. O sea, que si creo que si no hubiera sido cliente, hubiera sido negrito, ¿no? Estaría todavía preso o muerto. Ok, yo no estoy justificando las quemas ni nada de eso, ¿ok? Pero están diciendo que todo eso lo organizaron contra Trump y que fue el G2 cubano y que fue la gente de Maduro. Yo lo que pienso es, igual que pasó en Venezuela con el Caracazo, que se aprovecha, que un grupo reducido y organizado se aprovecha de un descontento que siempre ha habido en Estados Unidos cuando matan a un negro y demás, ¿no? Durante años y años, que un descontento que había en Venezuela y entonces se produjo el Caracazo y se producen estas quemas, que los que queman y los que saquean, ¿no? Es una minoría. La mayoría que está protestando no porque pertenezcan a un partido político, a pesar de que los demócratas y los republicanos están en una pelea a muerte, desprestigiándose ellos mismos y debilitando la democracia norteamericana. ¿Qué piensas tú de eso? Bueno, voy a la pregunta específica. Yo te voy a dar mi análisis exactamente de tu pregunta, que es hasta dónde los cubanos, y voy a terminar con los académicos porque eso se relaciona también. Entonces, desgraciadamente, los círculos académicos crean estados de opinión, crean esto. Hablamos de la prensa, desgraciadamente, un gran sector de la prensa en el mundo se ha convertido en prensa editorialista, ¿okay? Ya sea de un lado o de otro lado. El trabajo de evaluación, yo puedo decir, yo llevo en este país un poco más de 30 años y los medios de comunicación hoy en día no son los medios de comunicación que yo conocí en esa época. O sea, ya hay mucho editorial y eso poco trabajo, diríamos, porque antes un periodista podía pensar de una manera u otra, pero trataba siempre de presentar un balance. Eso, desgraciadamente, no está ocurriendo. Y espero que rectifique. Creo que las redes sociales, que son muy buenas, también son peligrosas a veces, porque bueno, a veces hay sobreinformación, pero vamos a volver al tema y mucha manipulación de información. Las redes sociales son aún más peligrosas, porque Entonces, un periódico tiene que guardar las apariencias, una estación de radio y televisión también, y de hecho aquí hay una cosa que yo no estoy de acuerdo, porque no lo ejercemos así en Venezuela, lo ejercíamos, que era que tenga una línea política a favor de un partido determinado, que si la Fox entonces solamente es a favor de Trump o de los republicanos y CNN a favor de la izquierda y de los demócratas. ¿Okay? Pero por lo menos guardan cierta apariencia. Pero en los Twitter puedes inventar descaradamente una noticia, ¿okay? O te dice alguien algo que te agrada en contra de una persona que a ti no te cae bien, ya sea Obama o ya sea Trump, y entonces inmediatamente lo riegan como si fuera verdad, en lugar de hacer como debe hacer un buen periodista, buscar tres opiniones diferentes sobre el hecho que estás investigando. O sea, para mí las redes sociales son aún más peligrosas que los medios de comunicación, que son aún más peligrosos que los intelectuales, porque los medios de comunicación y los Twitter llegan a todo el mundo. Los intelectuales llegan a una élite, que es quienes lo comprenden. ¿Qué piensas tú de eso? no, o sea, esto es terrible porque efectivamente las redes sociales, en mi opinión también, yo leo todos los días, Napoleón, yo dedico, mi trabajo me lo requiere y me obliga a eso. Se me va casi un tercio del día leyendo diarios. Yo leo tanto prensa escrita y americana como de diferentes, de España, de América Latina, periódicos. O sea, yo trato y tomo de todos los lados, pues lo necesito. Y para llegar incluso a poder hacer evaluaciones políticas, porque además hay un problema muy serio. Las redes sociales
se han convertido en unos elementos de desinformación más grandes que hay y más peligrosos para mí. O sea, yo no sé, no quiero, no, es un campo que es muy difícil omitir opiniones. Yo sí creo que debe haber más regulación. O sea, por lo menos regulación en el sentido de que cuando se va a hablar, o sea, si se habla de cosas personales, bueno, que la gente tenga la libertad de escribir, pero cuando usted va a decir disparate, o atacar a una persona, o atacar la dignidad de una persona, o la reputación, o usted va a emitir juicios políticos, usted va, yo creo que debería haber un poco de regulación en el sentido de que no, porque si no, yo soy un amante de la libertad, pero yo creo que el libertinaje es peligroso. O sea, yo sí creo en la libertad, yo creo en la democracia. Yo sé que Estados Unidos, incluso si uno compara la legislación americana con la de muchos países europeos, tiene una de las legislaciones más libres del mundo en cuanto a informativa, porque en Reino Unido, igual que en Francia, en países de Europa, hay más control. O sea, la gente tiene que tener más cuidado cuando dice esto, lo otro, porque hay orden. Aquí hay una libertad muy grande, cosa que yo defiendo, pero realmente es peligroso. Pero, o sea, yo pienso que en algún momento tendrá que haber una regulación. Porque lo otro que estamos hablando es así, o sea, volviendo a los académicos para ir a la respuesta de la primera pregunta sobre este tema. Hay una cosa que nosotros en inteligencia, yo voy a llamar así, yo llamo los tontos útiles. Hay mucha gente en el mundo llena de buenas intenciones, pero no saber de qué lado están las cosas, o sea, darle, como se dice, darle al enemigo la soga con la que te van a ahorcar, es muy peligroso. Entonces, por ejemplo, en la inteligencia nosotros había una cosa que entendíamos, en la inteligencia cubana, la socialdemocracia era uno de los sectores más fáciles para penetrar por parte de la inteligencia cubana. ¿Por qué? Porque bueno, se partía de que bueno, muchos socialdemócratas tenían una gran sensibilidad social, tenían ideas socialistas, tenían ideas de, no tenían ideas, no pensaban, yo soy un defensor del mercado, me considero un liberal en muchas cosas, estoy a favor del mercado, o sea, me considerarían en América Latina un hombre de derecho hoy en día posiblemente o en muchos lugares, pero bueno, yo me considero así, mi maduración en mi vida me ha llegado a esto, pero sí que he comprendido una cosa. A veces, y yo me considero una persona con una gran sensibilidad social, y yo creo que hay que ayudar a la gente más desposeída, pero al mismo tiempo uno no puede equivocarse. O sea, cuando usted se pone a jugar como lo hacen muchos académicos en este país, con las ideas liberales, o sea, liberales ya no en el sentido del liberalismo que tú conoces, sino de izquierda, en relación a que bueno, hay que quitarle el dinero, aquí hay que subir los impuestos al 80%, y hay que repartir el dinero a los ricos para dárselo a los pobres. Con ustedes, toda esa gente muy estudiada y eso es muy peligroso, porque al final eso es, como digo, eso es cuando usted crea un Estado gigantesco, cuando usted desarrolla las ideas socialistas estas, que lo que quieren es crear un gran Estado, ya sea aquí o en cualquier país, y quieren reducir la libre empresa, la libertad individual con más controles y más cosas, usted está creando una dictadura. Usted está haciendo el juego a los enemigos, está haciendo el juego final a los comunistas o a los llamados comunistas que lo que quieren es establecer dictadura. Y es lo que ha pasado en Venezuela, pasó en Cuba y ha pasado en tantos países. Entonces, ese es un juego, por eso los intelectuales son tan importantes para ellos, los académicos, porque los académicos crean estados de opinión con sus ideas libres y sus críticas al mercado y sus teorías sobre, sí, te voy a poner un ejemplo. Yo soy un inmigrante, ¿ok? Pero yo sí creo, soy un defensor que la inmigración tiene que tener un control, no puede haber una inmigración descontrolada. ¿Por qué? Porque al final... En todas partes del mundo. El tema migratorio. Y mira que se escribe en el mundo y se habla de cómo los americanos tratan a los inmigrantes. Oigan, pero es este país que más inmigrantes recibe en el mundo. ¿Y quién paga eso? Eso lo pagamos todos nosotros los contribuyentes, ¿ok? Porque entonces toda la atención, entonces como se dice, como se decía vulgarmente la canción, ¿no? O sea, no hay cama para tanta gente, ¿no? O sea, cuando usted dice que tiene que poner orden porque no puede, o sea, llega un momento en que la capacidad económica del país no da para una inmigración descontrolada. Entonces, bueno, eso es uno de los temas por los cuales han atacado mucho al actual presidente norteamericano, pero yo creo que la inmigración tiene que ser regulada y de hecho, los demás países lo han regulado. Todavía México hoy tiene los controles migratorios mucho más fuertes que los de Estados Unidos y en América Latina casi todos los países tienen legislaciones migratorias, excepto Chile, mucho más rígida que la norteamericana.
Y sin embargo, los intelectuales académicos crean el estado de opinión, ayudan en sus entrevistas en los medios, logran crear el estado de opinión general aquí y en el mundo de que aquí en Estados Unidos prácticamente le echan los perros a los inmigrantes cuando llegan, cuando tú y yo sabemos, los que vivimos en este país, que no es así. Aquí se le da un gran apoyo y no hay un inmigrante que cuando aceptan los procesos, que no reciba apoyo de todo tipo en este país, e incluso los inmigrantes ilegales trabajan y viven y se benefician de muchas cosas de la sociedad norteamericana. Entonces, pintar las cosas como la pintan los académicos es muy peligroso. Pero el último punto de la pregunta, si los cubanos o los venezolanos y los tristes y lamentables hechos del crimen ocurrido el lunes de la semana pasada en este país, que ha generado. Hay una cosa que yo te llamo la atención y esto es muy importante, es mi teoría, mi análisis. Cuando tú ves lo que sucedió en Chile el año pasado, lo que sucedió en Ecuador y lo que sucedió en Colombia, yo no creo en la espontaneidad de esos movimientos. O sea, hay un NEC creado que listo para actuar, esperando la coyuntura y el momento adecuado. Exactamente. Entonces, aquí ese NEC existe y está muy bien estructurado, además, y se demostró en esto. Entonces, desgraciadamente, el derecho legítimo de todas las personas que salieron a manifestarse contra esta injusticia ocurrida la semana pasada, se vio empañado, desgraciadamente, porque hay una cosa, también la mayoría de los norteamericanos y los residentes en los Estados Unidos, tú, yo, todos nosotros, por supuesto que odiamos la anarquía, o sea, y eso de ver cómo queman los carros, asaltan las farmacias, destruyen los negocios, los pequeños negocios, porque las grandes cadenas no tienen problemas. Pero tú te imaginas después de este coronavirus que las pequeñas empresas, muchísimas no van a poder ni sobrevivir, que hayan acabado de abrir nuevamente, lleguen un grupo de maleantes y te quemen. Entonces, hay un tejido, hay una organización aquí y esto se ha ido desarrollando durante muchos años. Yo creo que ha habido un gran descuido aquí en Estados Unidos de no prestar atención a esto. Durante muchos años hay un net de grupos. Hay que ver quién los financia, porque hay quien los está financiando. No sé si viste, en una de las ciudades, no me acuerdo quién fue, se fotografió el señor repartiendo, y por cierto, no era de la raza negra, era un blanco que estaba repartiendo el dinero. O sea, era una persona de la raza blanca. Ajá. Y hay también un video de un afroamericano, ¿no?, reclamándole a una que está protestando, blanquita ella, con ¿cómo se llama?, con una pancarta, ¿no?, diciéndole, pero ¿por qué acusando a Trump de todo esto? Y digo, pero ¿y por qué estás haciendo eso? Es decir, que estás protestando de Trump. Aquí hay un policía que es un pésimo policía, que además es un asesino, ¿no?, que tenía antecedentes de, ¿cómo se llama?, de violencia. Ajá, que no lo votaron, justamente investigaron sus antecedentes de violencia, hay un video que él está matando a la gente lógicamente tiene derecho a protestar, pero no tiene derecho a quemar, y no fue a pesar del discurso de Trump, que también se pasa muchas veces, ¿ok? Pero Trump no es el responsable de eso. No, y además hay una cosa muy interesante, o sea, nada justifica, porque yo sí creo y conozco, yo tengo amigos policías, yo creo que la mayoría de los policías son buenos, yo creo que la policía nos cuida. Hay policías malos, como hay políticos malos, como hay periodistas malos, como hay médicos malos, o sea, en todas las profesiones, en todos lados. Entonces, yo creo que la policía aquí en este país sale todos los días a jugarse la vida por nosotros. Hay que respetarlos, hay que defenderlos. Hay policías malos. Entonces, cuando pasa esto, lo que sí yo creo que hay que confiar en el sistema. Esta es una democracia, será imperfecta, pero yo creo que es la mejor democracia del mundo y hay que dejar que el sistema funcione. Entonces, yo, por ejemplo, las protestas del principio creo que son muy legítimas. Sin embargo, cuando veía las actitudes agresivas con las policías en otras ciudades, incluso en la misma ciudad donde ocurrieron los hechos, me parece muy justo, porque yo vi también gente que salió a defender, o sea, igualito que creo que atacar a todos los policías es malo y ponerlos en posición, como yo vi que en Nueva York se vio, en New Jersey lo estaba viendo anoche, como fueron rodeando 2 carros de policía y los policías dentro. Entonces, quemaron. lo otro tuviste en Nueva York,
que de buenas a primeras un carro de la policía lo van rodeando y llega otro y lo rodean y un poco empiezan a golpear los carros. Entonces después hubo molestia, que por cierto el alcalde de Nueva York defendió a la policía. Hubo molestia porque los policías arrancaron y parece que empujaron a varias gente con los carros, pero a sus policías los iban a linchar. Entonces es muy peligroso. Entonces, igualito que es totalmente injusto echarle la culpa al presidente Trump, porque en definitiva no tiene nada que ver con esto. Y su propia declaración, lo que pasa es que él a veces, cuando se expresa, la idea no le quedó bien expresada, pero yo que lo conozco porque lo leo, ya entendí lo que él quería decir. O sea, que después lo aclaró, porque fíjate que sacó una nota aclaratoria el día siguiente diciendo que él lo que había querido decir es que cuando hay asalto, cuando hay problemas, hay disparos. Okay. Lo que pasa de Trump, y nos hemos ido por completo del tema, Trump no es político ni ha sido político, entonces a veces habla como si estuviera hablando a unos amigos o en un club o en una charla, ¿no? Que tiene que ser totalmente diferente a cuando le va a hablar a todo un pueblo y en el caso del presidente norteamericano al mundo entero. Pero además estas manifestaciones, ¿no vimos el año pasado cómo quemaban automóviles y saqueaban en París en varias oportunidades? Exactamente. Esa gente es muy culta y esa gente es de izquierda, etc. Y pasa en Reino Unido y pasa en... Volvamos al G2. ¿Cuál es el papel y en qué entrena el G2 a quienes trabajan en los medios de comunicación, que son los que realmente se comunican con la mayoría de la población? Bueno, precisamente crear estados de opinión. Yo voy a poner un ejemplo. En Perú, en Ecuador, yo atendí a dos agentes en medios de comunicación. Bueno, un agente y el otro era una relación de confianza, lo atendíamos públicamente, pero él sabía que estaba colaborando con la inteligencia cubana. El señor se llamaba, que no era agente, pero era colaborador de la inteligencia cubana, era un connotado escritor, periodista, que se llamaba Jorge Enrique Adún, poeta creo que era también, trabajó en la FAO, en la UNESCO también muchos años. Su ex esposa y su hija eran periodistas también. Y el otro era Pedro Jorge Vera, que lo atendí yo muchos años, que era un periodista, escritor muy famoso. Ya fallecieron ambos ya, ecuatorianos. Entonces, en una época, yo me tocó armar una campaña publicitaria para desvirtuar la imagen de un gran amigo mío aquí, casi desde que llegué a los Estados Unidos hace 30 años, que es el embajador Armando Valladares. Valladares y yo somos muy buenos amigos y tenemos una relación muy estrecha hace muchos años. Incluso trabajé en su fundación hace muchos años, cuando todavía yo vivía en Washington, D.C. Y bueno, él me tocó cuando aquello Valladares lo había nombrado el gobierno de Ronald Reagan, embajador ante la oficina en comité en Ginebra por la Comisión de Derechos Humanos de Ginebra. Lo había nombrado el gobierno de Reagan, y Cuba organizó una gran campaña internacional para destruir la imagen de Valladares. Entonces, parte de las acciones, porque participé en otras que había hecho antes de Cuba, allá en Brasil, en relación a Valladares, pero estoy hablando de esto porque fue lo último que hice, fue publicar, o sea, pedirle a estos amigos que publicaran en medios de importancia, porque ambos publicaban en periódicos importantes del país. Les pasé información que no la preparé yo, pero me la pasó la inteligencia, el Departamento de Medidas Activas, o sea, de guerra psicológica, pero yo sabía que ellos fabricaban mentiras, ¿no? O sea, no me voy a hacer el víctima ahora, o sea, yo sabía lo que estaba haciendo, ¿no? Y además en esa época yo tenía planificado desertar también, o sea, estaba haciéndolo porque no me quedaba más remedio que hacerlo. Entonces yo pasé esta información, ellos publicaron notas importantes en dos medios de comunicación destruyendo la reputación de Valladares, que había sido un policía de Batista, cosa que es falsa. Aquí el FBI investigó, se sabe que eso es falso. El carnet de la policía de Batista que Cuba presentó, la numeración es incorrecta. Eso no era, o sea, Cuba falsificó, dijo que Valladares había sido un batistiano. Mentira, Valladares fue un preso de conciencia. Valladares ni puso bomba contra Fidel, ni luchó contra Fidel, ni estuvo en el ejército Batista. O sea, él
no tenía edad para ser policía cuando en la época que Cuba dijo que era parte de la policía Batista. Y por cierto, haber sido parte de la policía Batista no quiere decir haber sido represor tampoco, porque la mayoría de la policía Batista y del ejército Batista no fueron represores tampoco. O sea, hubo gente que reprimió, pero no todos. Entonces, Cuba falsificó una serie de cosas de la vida, porque Cuba quería decir que Valladares no era un preso de conciencia, y Valladares sí era un preso de conciencia, pero Valladares nunca cometió delitos y estuvo condenado a 30 años de cárcel y salió a los 22 años. O sea, cumplió muchos años de cárcel. Entonces, ellos publicaron eso. Entonces, ¿cómo funciona esto? Las medidas activas después. Cuando dos periódicos importantes de Ecuador publican esto, las agencias de comunicación hacen refritos, las compañías, las agencias caligráficas hacen refritos de eso y lo envían a los diferentes países. Fran Presa, la otra. Y en esos países, a su vez, a otros colaboradores le decían, ahora con esto, usted. Y entonces esos artículos que yo saqué en Ecuador, a su vez, le dieron la vuelta a toda América Latina, a África, a Asia y a Europa. Porque bueno, así es como funciona esto. Creo que la prensa sigue funcionando así, ¿no? Los cables internacionales se leen, se hacen el refrito. Entonces, lo que pasa aquí hoy, después sale mañana en todos los lugares. Y eso lo coordinamos, así se hacía. Esa es una de las tareas típicas que hace un periodista. Ok. Entonces, y hoy en día, ¿cómo es que tratan de esto que tú dijiste exactamente? Destruir a la sociedad occidental. Hay unas normas concretas, hay una organización, mira, hay que hacer esto y esto, o eso depende del país y de la persona. Yo creo que la fórmula es muy parecida en todos los países, lo que va a depender, o sea, y voy a volver a poner el ejemplo, porque bueno, Venezuela por el momento, hasta que pase algo, que tengo mucha fe que algo debe pasar y salve a los venezolanos, no es el ejemplo mejor poner, porque ya Venezuela está invadida, diríamos, en estos momentos, espero que no sea por mucho tiempo, pero voy a poner un ejemplo, voy a volver a poner el ejemplo norteamericano. O sea, la manera de destruir es debilitar el tejido social, debilitar las instituciones, crear, como yo digo, la gente cuando pierde la fe en el sistema, o sea, hacerle creer a los jóvenes, no creer en los valores de la democracia occidental, no creer en los valores patrióticos a veces, no entender dónde está el bien y dónde está el mal, o sea, a veces debilitando los sistemas de justicia. Estas acciones, por ejemplo, cuando vemos los motines estos de salir a destruir, cuando vemos el interés en destruir o afectar lo más posible las economías, en crear descontentos sociales, todo eso, diríamos, es una agenda, podemos enumerarla, son un conjunto de cosas que va debilitando el sistema. Hay una cosa que ha sucedido que, por ejemplo, ayuda a todo esto, y esto no estaba en mis tiempos en esta manera, en los tiempos que yo estaba en la inteligencia cubana, pero lo he seguido y ya empezaba, y es un fenómeno tremendo, como el hecho de que China se haya convertido en la fábrica del mundo, que yo sigo diciendo, ¿te acuerdas? Lo planteé en un programa anterior, que fue un gran error estratégico, y lo dije hace muchísimos años, no solo porque debilitó, y yo defiendo cosas de la globalización, pero esto primero estoy defendiendo la mano de obra esclava de un país comunista. Después estoy poniendo la seguridad nacional de mis países, de nuestros países, en manos de una dictadura, pensando de que tal vez un día con eso voy a lograr que cambien, pero una jugada muy de alto riesgo. Y al mismo tiempo, con eso, dejé a millones de norteamericanos sin trabajo, o sea, y sin oportunidad de darles trabajo. Por eso es una de las cosas si visitamos el medio oeste americano, todavía hay mucha gente que no se ha podido recuperar del golpe que fue la pérdida de industria para este país y el traslado de industrias a China, como mismo lo fue, por ejemplo, en Puerto Rico con todas las farmacéuticas que terminaron yéndose a Puerto Rico, cambiaron las regulaciones y terminaron también en China. Entonces, y fueron golpes económicos gigantescos, que por supuesto eso, cuando lo unimos, hay problemas económicos, hay problemas aquí, hay problemas allá, y al mismo tiempo debilitamos la sociedad y empezamos a influir en los jóvenes a través de los medios de comunicación, a decir que
una serie de eslogan que se repiten todos los días en muchos medios, de que los jóvenes pierden la fe en el sistema. O sea, pierden la fe en el sistema y no se puede perder la fe en el sistema. Es decir, el sistema, la democracia occidental es el sistema, no es perfecto, no va a ser perfecto porque los seres humanos somos imperfectos y nada que creemos nosotros puede ser perfecto. Vamos a empezar por ahí. Como yo digo, cuando la gente me habla de política, yo digo, no, en política yo lo aprendí hace muchos años, ser pragmático. ¿Cómo pragmático? Sí, pragmático. Yo voto no por el mejor a lo mejor no existe, o el perfecto no existe, voto por el menos malo. O sea, eso es el mundo real. Usted tiene que una serie de opciones y no porque el menos malo sea malo, sino porque no va a haber nadie perfecto, porque yo no soy perfecto. Estamos de acuerdo. Ahora bien, vamos a la Venezuela de hoy. ¿Okay? Ya sabemos que los militares están al servicio del narcorrégimen, la enorme mayoría de los generales o buena parte de ellos, y están comparados, ¿no? Están ganando mucho dinero con el oro, hasta con el petróleo, etc. Ya sabemos eso. Ya sabemos que el régimen está al servicio de los intereses fundamentalmente cubanos, hasta el punto de que le han dado de los 5 tanqueros 2 a Cuba, a cambio de unos médicos que son los más caros en la historia, esos médicos. El papel de chulo, de esos cubanos son chulos, es la palabra que se empleaba en Cuba. Tú lo has dicho. No, el gran chulo, inteligente, es verdad, el gran chulo del siglo XX se llama Fidel Castro, que ha chuleado a los soviéticos, ha chuleado a todo el mundo. Pero bueno, ok. Pero el G2, ¿qué está haciendo para debilitar la oposición? ¿Cómo sé yo cuál opositor, ya sea líder político, ya sea congresista o asambleísta, ya sea periodista, ¿no? Si tú estuvieras trabajando en este momento en Venezuela, en el G2, ¿qué harías? Por lo que tú aprendiste y por tu experiencia. Ellos van a estar vigilando toda su vida privada, sus amistades, su dinero, qué gastan, qué compran, de dónde le entra el dinero, con quién habla. Van a estar estudiando todas las debilidades. Pero aquí es importante con qué objetivo, con el objetivo de dividir más, con el objetivo de comprar a algunos, de reclutar a otros, porque te repito, a veces la manera de reclutar a veces no es solo con dinero, comprándolos con dinero, sino es que el ejemplo que pusimos de que hubiera tratado de reclutarte a ti, que por cierto, con todo el respeto a tu esposa, que sé que eres un hombre fiel además y leal a ella, pusimos el ejemplo de eso al inicio de este programa. Se pueden emplear ese tipo de métodos que estábamos ilustrando al comienzo del programa. Por eso, para jugar en política y en política de oposición en países como estos, en dictaduras como esta, es muy difícil. Pero la gente no debe tener miedo. Mira, en Cuba, los disidentes cubanos es otra cosa, pero igual hay una disidencia y tiene un trabajo de la contrainteligencia muy fuerte sobre ellos. Los penetran, los dividen. Incluso yo siempre decía, y he hablado con dirigentes de organizaciones cubanas de que están en Cuba y de aquí en el exilio, de la disidencia. Y uno puede tener miedo, o sea, ustedes tienen que saber que todas las organizaciones pueden estar penetradas, ¿ok? De hecho, todos los partidos políticos venezolanos están penetrados por los servicios cubano-venezolanos, ¿no? Eso es un hecho y no estoy diciendo nada nuevo, me imagino que todos lo saben. El problema está en que los políticos venezolanos no hacen nada ilegal, porque lo que están haciendo es, en este caso, los que están en Congreso y en el gobierno del presidente legítimo Juan Guaidó, es en definitiva defender lo que queda de cierta libertad en Venezuela. Entonces, a partir de ahí, con estos elementos, sabiendo que vas a estar rodeado de ellos, no tenerles miedo, saber que no hacen, como me decía una vez un disidente cubano, esto es muy interesante, que ya murió, por cierto, él me decía, mira, Ricardo Bofill, un tipo muy serio, ya falleció hace unos años aquí en Miami, pero un gran disidente, era de origen socialista, era del Partido Comunista Cubano y fue de los primeros disidentes en Cuba. Desde los años 60 se fajó con Fidel Castro y yo tuve la suerte de conocerlo aquí cuando ya salió al exilio, pero conozco su trayectoria. Cuando no había disidente en Cuba, el tipo ya fundó el primer Comité de Derechos Humanos en Cuba en los años 70 finales y estuvo para eso incluso en la Cuba comunista, principios de los 80. Entonces Bofill decía que él no se preocupaba nunca de que la seguridad lo penetrara, su organización.
porque él lo sabía. Entonces, pero dice, yo lo que hago, yo ni pongo bomba, ni hago terrorismo, ni hago nada malo, yo lo que estoy haciendo es, estoy luchando por los derechos humanos en mi país. Y entonces todo lo que hago es público. Entonces a veces él sabía que algunos enviados que venían a traerle, que eran informantes de la seguridad, él se daba cuenta, pero igual él les daba tareas y los ponía a trabajar para él. Ajá. Pero has tocado un tema que nos interesa mucho, que es cómo se enteran los militares que están conspirando. ¿Cómo se enteran los asambleístas que pudieran estar reclutados? E inclusive cómo se entera Guaidó, por ejemplo, de la gente que le rodea que pueda estar reclutado por el G2, que estén trabajando para los intereses de Cuba y de Maduro. ¿Cómo se enteran? Es que hay una forma de, por lo menos, sospechar. Bueno, ese es mi trabajo. O sea, una de las cosas que yo hago, o sea, precisamente descubrir dónde puede haber trabajo, o sea, eso, en mi trabajo consultor privado, o sea, las cosas, llevándolo a otras ramas, otras especialidades, pero bueno, eso se hace porque ellos tienen una metodología, eso empíricamente es muy difícil explicarlo. Yo te puedo poner, yo creo que sí, que estudiándolo, o sea, cada caso, si uno estudia la trayectoria de cada político, la trayectoria de esto, lo que pasa es que no se puede ser muy confiado. Y en esto, yo voy a partir de un principio. Los políticos venezolanos de la oposición no conspiran. O sea, ellos lo que hacen es luchan por la oposición a partir de que no, ellos no, o sea, vamos, lo voy a plantearlo así, ¿no? Ellos no tienen que preocuparse porque ellos no están conspirando, ellos están haciendo una agenda, tienen que protegerse que el gobierno los quiera, le quiera poner trampas para destruirlo, eso sí. Por tanto, deben saber quiénes son los malos que están alrededor de ellos. Y aquellos que estén ya, que sean militares o estén en los servicios de seguridad, que ya sí es mucho más delicado, porque bueno, ya eso sí tienen que conspirar, porque bueno, si no conspiran, los liquidan. Lo primero que tienen que hacer es no confiar mucho. Esta gente penetran y te rodean el círculo y te penetran con la familia y te reclutan familiares y te ponen micrófono en la casa y te mandan gente incluso si tú no conspiras. Es una cosa muy interesante que crearon los soviéticos y los cubanos lo hacían. Ellos no solo penetraban conspiraciones, ellos creaban conspiraciones. O sea, llegó un momento en que el G2 cubano interno, la contrainteligencia, lanzaba a sus agentes a la calle a conspirar, a buscar a supuestamente amigos de ellos y a otra gente. Oye, ahí vamos a luchar contra Fidel, esta revolución no sirve. Y ellos mismos salían a conspirar, ellos mismos creaban la conspiración y ellos mismos financiaban esa conspiración. Hubo una época en Cuba en los 60 que la salida ilegal, o sea, escaparse en una balsa o en un barquito, era un delito y condenaban a la gente hasta 10 años por eso. ¿Usted sabe qué pasa? La mayoría de las salidas ilegales la organizaba la seguridad del Estado. Creaban las cosas, tengo un barco ahí para llevarnos a 30 personas. Y entonces, cuando la gente estaba lista para irse, 30, pues, esos 30 infelices que no hacían nada, que lo único que querían era irse, los metían presos. Yo tuve compañeros míos de estudio en la secundaria y en la primaria que sus papás fueron presos por intento de fuga ilegal y era un delito político en Cuba. Entonces, voy a poner un ejemplo que no quería que se me olvidara. El tema, hay una organización cubana aquí, yo no sé si lo hablamos la otra vez, que se llama Alfa 66. Que bueno, fue una organización en su momento paramilitar que luchó, que tenía como símbolo la lucha armada por la liberación de Cuba. Ya su líder histórico, Andrés Nazario Sargent, con el cual yo tuve amistad, porque yo aquí en el exilio conocí, me he llevado bien con todo el mundo, nunca he militado por ningún partido político, pero yo he sido muy respetuoso. Todo aquel que haya querido luchar por la libertad de Cuba, cualquiera haya sido su bandera, que haya podido ayudar y ser su amigo, lo he sido, o sea, no tengo problema. Yo con Nazario tuve una buena reunión, una buena relación. Entonces yo le decía a Nazario una vez, porque él lo sabía, su organización estaba penetrada por los cubanos. Entonces, hubo una conspiración una vez, y ya yo estaba aquí incluso, que Panchito, que era el jefe de operaciones de Alfa 66, Panchito era un doble agente. Panchito era agente de la seguridad cubana y al mismo tiempo colaboraba con los norteamericanos. Y Nazario no lo sabía. Y adivina lo que pasaba. Hubo un momento, y eso sí yo lo sabía de antes, cuando Nazario quería hacer un desembarco en Cuba de gente para luchar.
que estaba recaudando dinero porque él no tenía fondos, eso de que los cubanos decían que los americanos lo ayudaban, mentira, a Nazario lo ayudaban los cubanos patriotas aquí recogiendo peso a peso en cada calle. Bueno, pues usted sabe quién llegaba a poner a veces 10, 15 mil dólares para comprar el bote, para comprar las armas. Cuba, a través de los agentes que tenía dentro de la organización, Cuba metía el dinero. ¿Para qué? Para que llegaran esos botes, esas infiltraciones a Cuba, ellos las esperaban, y entonces decir que el imperialismo, y ya creo que estoy lanzando un símil bien peligroso, no, perdón, peligroso, un símil bien interesante, con algo que sucedió recientemente en Venezuela. Pero bueno, entonces ellos esperaban esa infiltración como una invasión del imperialismo financiada por el imperialismo norteamericano para levantar siempre el enemigo externo, bla, 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 bla. Y realmente el bote lo habían pagado ellos, las armas las habían pagado ellos. Y entonces yo le decía a Nazario una vez, Nazario, mira estas cosas, y me decía, Enrique, yo era un patriota, decía, yo mientras viva voy a luchar por la libertad de Cuba, aunque no lo logre nunca. Y así lo hizo. Pero bueno, estaba penetrado. Ahora también anuncié al principio que te iba a preguntar sobre, y sé que tú tienes información, porque trabajaste, si mal no recuerdo, en esa época en el G2, de por qué los norteamericanos decidieron invadir Panamá acusando al dictador de narcotraficante y no terminan de invadir ni Cuba, que también son narcotraficantes, pero ya sabemos que lo de Cuba es otra cosa, pero no terminan de invadir a Venezuela. Mucha gente se pregunta eso. ¿Por qué fue realmente la invasión de Panamá? Bueno, ahí empiezo por una cosa. Realmente yo, esto es una apreciación muy personal, después voy a decir a lo que sé, pero ya que lanzaste eso así, te voy a dar una apreciación. Yo creo que si hubieran arreglado Estados Unidos, hubieran tomado en serio el tema de Cuba en los años 50, 60, hubiera arreglado el tema de Cuba, mucha sangre no hubiera corrido en América Latina, no hubiera corrido en América Latina, en África, en Asia, y creo que mucho, el mundo hubiera mejorado igual, porque el mundo mejoró muchas cosas, pero sin tanta sangre, sin tantos problemas. Cuba ha sido no una piedra en un zapato, Cuba ha sido el daño que le ha hecho a los Estados Unidos. No hay dinero en el mundo que lo hubiera podido compensar. Yo creo que eso es uno de los grandes errores, en mi opinión, en la política exterior norteamericana, fue no haber comprendido cuánto daño le podía hacer, no solo materialmente con la desestabilización que hubo en la región, sino moralmente, por lo que hablamos en una oportunidad, de verse obligado a Estados Unidos en muchos momentos a tener que apoyar regímenes militares por tal de evitar la llegada del comunismo, que estuvo más cerca de llegar en muchos países de América Latina de lo que mucha gente piensa. Entonces, eso por un lado. Entonces, en el caso de Panamá, yo he leído mucho sobre el tema, pero no voy a hablar de lo que he leído, voy a hablar de lo que yo sé. Yo tuve información en una reunión, primero Noriega, desde la época, todo el mundo sabe, tuvo vínculos con los servicios norteamericanos, estos públicos, desde los años 70, desde la época de Torrijos. Omar Torrijos fue un hombre muy vinculado a Fidel Castro. Fidel era su principal asesor, y Noriega fue una ficha muy útil para Torrijos. Bueno, era un tipo además, la gente se equivocaba con su físico o con su apariencia, era un tipo inteligente, capaz. No tenía la imagen de Torrijos, pero era un tipo muy, muy inteligente, muy hábil. Entonces, Noriega estuvo desde los años 70, desde que era jefe de G2 de los servicios policíacos de la Guardia de Defensa, de la Guardia Nacional panameña. Él manejó el aparato de inteligencia siempre. Él tuvo unos vínculos muy estrechos. Desde esa época empezó a mezclarse con el tráfico de drogas. E incluso desde esa época los americanos tuvieron los primeros reportes de los vínculos de Noriega con drogas. Lo que pasa es que, bueno, siempre los años fueron pasando, vino la época de la revolución sandinista. Ahí, en esa época, Noriega jugó un papel ambivalente, porque supuestamente ya Noriega estaba colaborando en esa época con Cuba, pero bueno, también ayudó a los Estados Unidos a saber lo que estaba pasando. Recordemos que en definitiva quien entrega a Nicaragua es la administración de Jimmy Carter. Yo no voy a defender a Somoza, Somoza era un dictador, pero bueno, también voy a decir que Jimmy Carter era un tonto, porque
el único tipo que cuando las tropas cubanas estaban entrando a Managua, las tropas especiales de Cuba estaban entrando a Managua, junto con el ejército sandinista, el único tipo, el único político en el mundo, el político del mundo supuestamente más importante, era el presidente de los Estados Unidos, seguía diciendo que los sandinistas eran demócratas. Entonces, bueno, y él no avaló la nueva constitución, la constitución cubana, que entre otras cosas dice que siempre tiene que ser comunista, y en los primeros diálogos él en Venezuela, ¿no? Defendió más de una vez a Chávez Frías y a su gente. Como tú sabes, y vas a ver por qué menciono la revolución sandinista, que triunfa el día 22 de julio, si no me equivoco, del 79. Ya yo estaba en la inteligencia. Y en ese momento, esa revolución triunfó por un factor, la posición norteamericana que le quitó el apoyo a Somoza, más Estados Unidos entonces, por intereses políticos, utilizó a Noriega para pasar parte del apoyo a un sector de los sandinistas que estaban luchando, porque los sandinistas no todos eran de las mismas fracciones. El control lo tomaron, como siempre, igual que en Cuba, los radicales, Daniel Ortega y compañía. Pero bueno, habían otros sectores como el Edén Pastora, etcétera, que en aquella época no eran tan radicales. Y después estaba la participación de Carlos Andrés Pérez, que como tú sabes tuvo que ver mucho también en el apoyo en la derrota de Somoza, y del presidente de Costa Rica. O sea, Costa Rica, Venezuela y Panamá, vía Junta Militar, Manuel Antonio Noriega, porque Torrijos todavía estaba vivo, si no me equivoco, y Torrijos estaba vivo, y delega a Noriega que Noriega fuera el que manejara todo esto. Entonces los americanos conocían bien a Noriega y además Noriega colaboró con ellos y le pagaban también. Pero los Estados Unidos lo que no sabía era que Noriega ya desde esa época estaba vinculado con los servicios de inteligencia de Cuba. Entonces, yo en el año, pero bueno, aparte que yo lo supiera, yo atendí 7 países de América Latina en la inteligencia cubana. Yo atendí Perú, Chile, Uruguay, Paraguay, Bolivia, Ecuador y Brasil. 7 países. Pero conocía a todos los demás oficiales y jefes que trabajaban en la región. En el año 1986, en una reunión que habíamos 6 personas con el jefe de la inteligencia cubana, cuando yo era el general Luis Barreiro Caramés, que nos ponía como ejemplo cómo debíamos trabajar en los países donde íbamos. Yo estaba por salir para Ecuador en aquella época. Nos ponía el ejemplo de una de las trampitas que estaba haciendo la inteligencia cubana. Como ya Cuba tenía un prestigio, tenía un gran servicio de inteligencia, y era que Cuba había firmado un acuerdo secreto de colaboración, que lo firmó él, incluso fue a Panamá. Si bien ya Noriega, pues yo sabía que colaboraba desde antes con los servicios cubanos, en el año 85-86, ya Noriega firma un acuerdo secreto de colaboración con la inteligencia cubana, a partir del cual ya oficialmente Noriega recibía asesoramiento de inteligencia y de contrainteligencia de Cuba. Y además de eso, eso le daba acceso a los servicios cubanos, a la oficialidad de Noriega, o sea, de los servicios de seguridad panameños para seguir reclutando. Y a partir de ahí supe también cómo Noriega empezó a colaborar con los cubanos en el trabajo de la inteligencia cubana contra las bases norteamericanas en Panamá. Que no solo en Panamá, yo todavía en un programa muy interesante que tú tenías en días pasados, que tu invitado mencionaba muy bien, creo que fue Félix Rodríguez, mencionaba el tema de la importancia del canal. Yo creo que yo respeto mucho. Félix Rodríguez. Yo respeto mucho a Rodríguez y bueno, coincido con él, el canal tenía un gran valor, pero yo en este caso, y lo conozco por otras razones también, el tema del trabajo de los cubanos junto con Noriega para penetrar, estamos hablando de una época que todavía la Guerra Fría existía incluso, penetrar las bases norteamericanas, reclutar oficiales y soldados norteamericanos dentro de las bases, poner elementos de inteligencia dentro de las bases. Era un trabajo ofensivo y agresivo. Entonces, eso lógicamente es un elemento. Yo tuve muchos elementos después de eso, porque yo pasé por el Centro de Inteligencia en Panamá pocos meses antes de yo desertar, y supe más detalles ya en el año 1988, mediados del 88, en las inmediaciones del aeropuerto de Panamá
había más de 60 efectivos de tropas especiales cubanas acantonados ahí. Ya había asesoramiento militar cubano, había asesoramiento a la seguridad personal de Noriega. No había un sector de la sociedad, de los servicios de seguridad panameños que no estuvieran penetrados. Incluso. Ok, espérate un momentico y perdona que te corte, porque llevamos 1 hora y 24 minutos y de un momento a otro va a empezar a congelarse esto. Entonces, no fue la invasión por el narcotráfico, que por ahí creo que inclusive hay una forma legal de haberlo hecho, o sea que lo pueden hacer también en Venezuela en este momento, sino que además el gran temor no era tanto el narcotráfico, sino era que pensaban que los cubanos podían apoderarse de la dirección del canal y no los Estados Unidos. La penetración de inteligencia a las bases era muy peligroso, porque las bases eran centros estratégicos de todo el Comando Sur norteamericano, de mucho valor. O sea, penetrar eso ahí con técnica de inteligencia era muy delicado para los norteamericanos. Eso fue, en mi opinión, un elemento que jugó un factor muy importante. No quito tampoco que el valor del canal lo tuviera, y el narcotráfico lo tenía. Lo que pasa es que hay una cosa, legalmente, porque además Estados Unidos nunca fue la invasión a Panamá, y la gente se equivoca que Estados Unidos invade Panamá para tomar el control del país. No, legalmente Estados Unidos, que es la gran similitud a Venezuela, fue a detener, porque las leyes norteamericanas, y esto parece que hay gente que no se lo estudia bien, pero las leyes norteamericanas establecen bien que este país puede ir a detener a un narcotraficante, aunque sea lo que sea, en cualquier país del mundo, sin pedirle permiso a nadie, o sea, prácticamente, o sea, se puede hacer, o sea, las leyes de este país, hay una cobertura legal, que eso fue, por eso, legalmente, la intervención en Panamá estuvo presidiada por todos los lados, porque esa detención, o sea, la invasión se produce para ir a coger preso a Noriega, no por otra cosa. Bueno, después, hubo que arreglar, pero había que cambiar el gobierno, etcétera, etcétera. Pero el marco legal, que es lo que estoy queriendo decir con esto, fue el narcotráfico. Pero bueno, indiscutiblemente los americanos estaban muy preocupados por otras cosas, y entre otras cosas, por el agresivo trabajo del Servicio de Inteligencia de Cuba con Noriega contra las bases norteamericanas. Ahora, si entonces la cabeza de Maduro y algunos de la gente que lo rodean tiene un precio en dólares por un juicio por narcotráfico, Trump no tendría ni el Pentágono que convencer y pedir permiso al Congreso norteamericano para una invasión. ¿Es lo que quiere decir? Bueno, hasta donde yo conozco y entendí por el caso de Panamá, porque hasta fue así, el marco legal para la operación de Panamá en diciembre de 1989 existía. O sea, porque Estados Unidos no fue a tumbar un gobierno a Panamá, fue a detener a un delincuente. Aunque ese delincuente fuera el jefe de gobierno. Exactamente. Pero fue a detener a un delincuente narcotraficante. Entonces, pero en el caso de Venezuela, legalmente para los Estados Unidos y para casi 60 países, Maduro y compañía no son gobierno tampoco. El gobierno es Juan Guaidó. Y para finalizar, porque está interesantísimo, pero tengo miedo de que, de que empiece a congelarse todo. Creo que yo hablo mucho, chico. Bueno, los caribeños hablamos, pero por fortuna hablas mucho. Entonces, dijiste hace como media hora que tú tienes mucha fe en Venezuela. ¿En qué te basas para decir eso? Ustedes, los cubanos que tienen 60, desde el 59, tienen una dictadura. La dictadura cubana, que ha sido el chulo de unos cuantos, fue el que yo tenía un amigo mío que ya falleció que decía que los americanos dejaron a Fidel para que quebraran a los soviéticos. Sí. Porque realmente, esto es un dato interesante, el 80% de la ayuda económica, la Unión Soviética mantenía todo el campo socialista, todos los países europeos, africanos, a todos, pero el 80% de esa ayuda se la comía Cuba. Cuba. Pero bueno, entonces, los cubanos, el chulo cubano es peligroso, pero hay otra cosa que es más importante aún, que me da mucha fe. Cuba y Fidel y la dictadura cubana han sido especialistas en embarcar gente. Embarcaron a un montón de aventuras absurdas,
guerrilleras en América Latina, en el mundo, de guerras, etcétera, etcétera, embarcaron la llamada Revolución Peruana, embarcaron. Y por último, el caso más reciente que yo recuerdo fue Noriega. Noriega, y eso yo lo sé de buena fuente, Noriega, los cubanos lo asesoraban y él jugaba, él estaba jugando los últimos 2 años de Noriega en el poder, él jugaba a la negociación. Cada vez que se calentaban las cosas, él le decía a los americanos, no, yo me voy. Mandaba mensajeros, yo me voy ya en marzo, no, en julio. No, estaba ganando, estaba jugando, siempre estaba lanzando medidas activas para ganar más tiempo. Lo mismo que han hecho los venezolanos. Pero los cubanos le decían, y eso sí yo lo sé de buena tinta, porque además yo estuve unos meses antes de yo desertar, yo deserto en enero del 89, el 8 de enero del 89, o sea, un año antes de la invasión, casi un año antes de la invasión, y yo 4 meses o 5 antes de desertar, yo estuve en el Centro de Inteligencia en Panamá. Y yo sé lo que estaba pasando. Y Cuba le decía a Noriega que no se preocupara, que los americanos, que los gringos no iban a invadir Panamá, que estuvieran tranquilos. Y las matemáticas cubanas decían que Noriega estaba convencido que los americanos no iban a invadir Panamá. Y además porque los cubanos se lo estaban diciendo. Entonces, los cubanos son especialistas, como yo digo, o los servicios del gobierno de Cuba, o la dictadura cubana, en embarcar a sus aliados. Entonces, posiblemente, yo no sé, yo no tengo una bola de cristal, yo no sé, no tengo información confidencial tampoco, yo no sé lo que va a pasar. Yo sé que Venezuela es un país muy grande, todos sabemos lo que dicen los analistas, que si es muy complicado, que si no es menos complicado. Yo no sé hasta dónde es complicado, hasta dónde no va a ser complicado. No soy un estratega militar, soy un estratega de inteligencia, pero sí sé que de verdad que tienen que tener mucho cuidado porque los cubanos no van a ser los primeros embarcados por Cuba. Y tienes para finalizar, hace media hora estoy diciendo para finalizar, pero es muy interesante la conversación y sé que a la gente le va a interesar. ¿Tienes información de la muerte de Chávez Frías en Cuba? Bueno, por diferentes fuentes, algunas posiblemente creo que pueden ser personas que tú conoces también, pero bueno, por diferentes fuentes, por lo menos por 3 fuentes, hablando de términos periodísticos, nunca he escrito sobre el tema, pero bueno, por 3 fuentes distintas, que efectivamente la muerte se produjo varios meses antes. En diciembre. En diciembre, que hubo un pacto en Cuba, todos lo sabemos, no es un secreto. Hoy en día la posición de Diosdado Cabello es acomodada por los años y por sus intereses económicos. Diosdado nunca fue un admirador de los cubanos, nunca fue un defensor del comunismo. Ahora se hace, ¿no? Pero él no lo fue, se ha convertido en un gran delincuente en lo que es. Y bueno, él defiende sus intereses con Maduro, no otra cosa. Pero entonces Diosdado nunca fue un hombre de Cuba. El hombre que por nómina debía ser el sucesor de Chávez era Diosdado Cabello. Porque, bueno, desde varios puntos de vista era el tipo más cercano a él. Y quien le impone, eso sí, estaba más que confirmado, quien le impone y convence a Chávez que el sucesor tenía que ser Maduro fue Fidel. O sea, eso estaba ya tallado, además. Y si Chávez lo hizo, no importa, Fidel estaba en posición de imponerlo. Entonces hubo un arreglo en el cual, como no había asumido la presidencia todavía Maduro, tenían que tener más congelado el cadáver varios meses, ¿no? Porque si no me equivoco, todavía no había asumido Maduro en el momento que muere Chávez. Y entonces la ley establecía, la ley venezolana, que eso tú lo sabes mejor que yo, que Maduro pasaba a ser presidente si ya, o sea, si el gobierno había asumido. ¿Es así o no es así? Es correcto. No, lo que pasa es que le tocaba a Diosdado, es verdad, según la Constitución. Bueno, era un gobierno ya ilegítimo porque no ganó las elecciones Chávez, pero sabía que se estaba muriendo. Y como le correspondía en todo caso, cuando él muriera, y él sabía que se estaba muriendo, le correspondía a Diosdado, él en público y en cadena, con Diosdado al lado y con Maduro al lado, si mal no recuerdo, le dice a su gente, a la gente, al pueblo de Venezuela y demás, ¿no? Que si alguien lo iba a seguir, si él iba a faltar por algún motivo, que él quería que fuera Maduro. Quien escoge a Maduro a dedo es Chávez. ¿Y qué sabes de...? Pero porque Maduro es un hombre de Cuba incondicional. Sí, por eso los cubanos son los que le dijeron que Maduro. sí. Ahora, además, ¿y qué sabes que la medicina cubana, ¿no?
por error, por incapacidad, por lo que fuera, o a propósito, adelantó la muerte de Chávez? No lo dudaría, para nada, para nada. Yo creo que Cuba tiene una larga, una oscura data, una oscura historia en ese orden, en ese nivel en Cuba. O sea, yo conocí asesinatos que se ordenaron por parte del régimen cubano en el extranjero y que se ejecutaron. Y yo no dudo que dentro del mismo gobierno de Cuba, desde el año 59, han habido conspiraciones en las cuales ha muerto gente, qué sé yo. Todavía hay grandes dudas de que Camilo Cienfuegos, en vez de un accidente, fue asesinado por los propios Castro y era uno de los principales del ejército rebelde. Ellos han sido capaces de eliminar a mucha gente de ellos mismos. Y entonces, tácticamente, Chávez era un tipo muy, o sea, más dicharachero, le caía más bien a la gente. Maduro será como será, pero Chávez era menos controlable. O sea, porque Chávez era un tipo más independiente, más con un ego muy grande. No, Maduro es un peón de Cuba. Maduro lo formaron los cubanos, lo reclutaron los cubanos, pasó escuelas políticas en Cuba, es un tipo, es un soldado de Cuba. Entonces, Maduro va a hacer lo que los cubanos le digan. ¿Y sabes si Maduro es o no es colombiano? No lo sé, pero he leído todos diferentes estudios, algunos que se han publicado y otros que no se han publicado. Y todo prácticamente confirma que es colombiano. O sea, Maduro no nació. Lo que pasa es que eso nadie ha querido. Bueno, creo que las pruebas existen, hay documentos que lo mencionan. O sea, está claro. Lo que pasa es que, bueno, están en Miraflores y, bueno, controlan eso, pero todo el mundo sabe que es colombiano. Bueno, Enrique García, de verdad que muchísimas gracias por este ABC que nos has dado de cómo trabaja el G2 cubano, y te seguiré convenciendo para que regreses, ¿ok? No para que regreses al G2, no, no, por supuesto, por supuesto. No, por supuesto, ya eso fue ya, así que siempre es un gusto para mí estar contigo, Napoleón, y además te escucho y te veo todos los días. Bueno, gracias y saludos a tu esposa, ¿sí? Gracias, igualmente. Hasta luego. Espérate.